Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Este ya es nuestro episodio número 13. Gracias por habernos seguido a lo largo de los anteriores y por haberlos compartido con toda tu red. Es muy gratificante para nosotros poder ver cómo vamos creciendo esta comunidad. Y bueno, por si no nos conoces, nos presentamos. Yo soy Ángel Eslava, soy especialista de producto en colaboración dentro de Alestra. Hola Ángel, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Brianda Ramírez, especialista de producto aquí dentro de Alestra. Y la verdad es que sí, estamos muy felices de compartir con ustedes este episodio número 13, en donde vamos a tener invitados de lujo. Al partner que tenemos el día de hoy es Dell. ¿Qué nos dices, Ángel? Pues cosas importantísimas sobre este episodio. Por ejemplo, Bri, ¿tú sabías que uno de los impactos más grandes para las organizaciones al sufrir un ataque de ransomware es el perder incluso hasta la operación? Es algo súper complicado y es muy delicado y vale la pena que lo toquemos en el canal. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a platicar con nuestro partner. Claro que sí, y nada más, el dato que compartes, Ángel, es muy, muy importante, y nombrarles el nombre del episodio de hoy. Hoy estaremos hablando de por qué gestionar la ciberresiliencia es un factor clave para tu empresa. ¿Vamos a platicar con el partner? Vamos. Y bueno, como buena costumbre, tenemos siempre invitados del primer nivel. Hoy no es la excepción. El día de hoy está con nosotros Alfredo Taborga, quien actualmente es director de ventas Data Protection en Dell América Latina. Es todo un rockstar, tiene una trayectoria de 18 años en marketing, comunicación, ventas y gestión de empresas internacionales de TI en México, América Latina y Canadá. Pero además, durante los últimos años ha asumido la función de director de ventas en la unidad de negocio de protección de datos en América Latina. Así que, Alfredo, un gusto conocerte y tenernos aquí contigo. Oye, Ángel, muchas gracias por tremenda presentación. Ahora dijiste rockstar, a ver si lleno los zapatos. Claro, bienvenido, sí. Alfredo. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos que te guste mucho. Es tu episodio, disfrútalo. Y si quieres, vamos a iniciar la charla. Van a ser una serie de preguntas. Y bueno, obviamente hay que considerar que las personas que nos escuchan allá afuera, no todas están relacionadas con esta parte de TI o técnicamente hablando, pueden entender. Entonces, si nos puedes ayudar con algunos ejemplos para hacerlo más dinámico, estaría genial. Y la verdad es que a mí me gustaría empezar a hablar un poco de la protección de datos, que realmente ha sido un tema muy sensible y muy discutido en diferentes ámbitos. Y nos gustaría que nos compartieras cómo vamos y si hay algunos datos duros que nos puedas compartir, y principalmente aquí en México. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias, Brianda, también por la invitación. La verdad es que yo creo que es responsabilidad de los jugadores en la industria el evangelizar sobre estos temas, y qué gusto a poderlo hacer de la mano de ustedes. La realidad es que, en mi opinión, el approach o esta visión sobre la seguridad de la empresa ha evolucionado en los últimos 15, 20 años muchísimo, ¿no? O sea, si pensamos en lo que era la seguridad por ahí de los años 2000, pues todos nos conformábamos con tener un buen antivirus, ¿no? Los más picudos tenían un firewall y estábamos listos para enfrentar el mundo. Pero la realidad es que en 20 años la seguridad se ha vuelto un reto mucho mayor, y me encantó que dijiste, hablar de la protección de datos, porque es, en mi ver, o a mi parecer, un enfoque mucho más amplio que va así desde la seguridad perimetral, antivirus, la seguridad desde el endpoint, ¿no? Pero abarca también los firewalls, abarca también el control de accesos, administración de identidades de usuarios, involucra el respaldo de la información, estrategias de disaster recovery, pero también algo muy importante de cara a los retos actuales como el ransomware. Necesitamos tener un último bote salvavidas. Cuando todas estas capas fallan, ¿cómo podemos asegurar que las empresas se recuperen? ¿No? Y eso es de lo que Dell está hablando hoy en día. Claro. Ok, excelente. Muy buen inicio de conversación. Me gustó mucho el dato que diste de cómo ha ido evolucionando la parte de la tecnología, y sobre todo en los últimos 20 años. Hay un dato súper importante, que es, a través de la pandemia, todo este tema que traíamos como organizaciones desde la transformación digital, que ya traíamos un roadmap, se nos adelanta, ¿no? Entonces,
Mucho de eso es trabajo remoto, mucho de eso sí tiene que ver sobre todo en el escenario de seguridad. Sin embargo, ¿cuáles crees tú que son los principales riesgos y cuáles podríamos decir que son las industrias más sensibles en estos escenarios? Mira, como dices tú, no hay... Los clientes a veces me preguntan, ¿qué puedo hacer para estar 100% seguro? La realidad es que la única respuesta para estar 100% seguro es apaga tus computadoras y cierra el negocio. En un escenario como el que vivimos ahora, donde tenemos fuerzas de trabajo híbridas, medio remotas, medio en la oficina, móviles, algunas empresas han sido más arriesgadas y ya están tomando este approach que Del venía hablando hace un tiempo de trabaja desde donde seas, ¿no? Pues eso definitivamente abrió puertas también para los cibercriminales. Decía la ONU, y ahí van los datos duros que decías, Brianda, a principio de la pandemia el año pasado, que había 2 pandemias corriendo en paralelo. Por un lado, la de la COVID-19, pero por otro lado, los ciberataques y el ransomware. Forbes decía, hace cuestión de un mes, que hoy ya no se trata de preguntarnos si nos van o no a atacar. La pregunta es cuándo nos van a atacar, porque se predice que durante este año va a suceder un ataque cibernético cada 11 segundos. Y estamos hablando de en América Latina. Alrededor del 69% de las empresas en los Estados Unidos aceptan haber recibido un tipo de ataque durante este último año. En América Latina es el 61%. Ahí podríamos preguntarnos si porque estamos más acostumbrados y ya estamos preparados o porque compartimos menos los datos duros, porque va un poco tu prestigio de por medio, ¿no? Claro. Entonces, es ahí donde esta visión que teníamos antes de los desastres, ¿no? Porque yo me acuerdo hace 20 años que empecé yo a vender backups, hablábamos de qué hacer en caso de una inundación, ¿no? En caso de un terremoto, ¿no? Y se pensaban en estos sitios alternos, en ciudades como Querétaro, ¿no? Donde podías estar seguro de que no iba a haber un temblor. La realidad es que, otro dato duro, dice el World Economic Forum que uno de los principales riesgos que va a sufrir el mundo hoy, sobre todo pues, las instituciones y empresas, son los ataques cibernéticos, y lo ponen a la altura de las top 5, junto con el cambio climático, las inundaciones causadas por el cambio climático, la desertificación y la falta de agua, ¿no? Es así de serio. Son temas súper graves todos estos, ¿eh? Sí. Claro. Y sabes, en este tema de estas empresas, compartiendo quién recibe y quién no un ataque, y si se preparan o si están seguros con su firewall de hace 20 años, la realidad es que tenemos que cambiar el enfoque. Platicaba yo con un analista financiero el otro día y me decía que el enfoque de seguridad, él hablaba del área de finanzas, ¿no? Pero yo creo que es para cualquier industria. Ustedes preguntaban cuál es la más vulnerable. Hoy cualquiera es vulnerable. Antes pensábamos que le pasaba, ¿saben? A los grandes y estaban ahí en el periódico, ¿no? Bancarios, etcétera, ¿no? Sí. Creo que hasta Britney Spears la hackearon alguna vez y le robaron un disco. ¿no? Sí. La realidad es que hoy no necesitas tener 8 ceros o 9 ceros detrás de tu cuenta bancaria para ser atacado. Hoy existe en la red oscura, en la dark web, hasta ransomware as a service. O sea, tú puedes contratar a un hacker y decir pues, que ataquen a Ángel porque le quiero robar sus fotos del fin de semana, ¿no? Si no me dan una lana, pues ahí entonces voy a desconectar de internet. Exacto, apaga la computadora. Ahora, hay un caso por ahí de una empresa que documentó Bloomberg, una empresa, no sé si danesa o noruega, pero escandinava, que recibió un ataque, ¿no? Y todos estamos conscientes de que puede recibir un ataque. Lo que nos cuesta trabajo imaginarnos es qué pasa, ¿no? Como cronológicamente una vez que recibes o esta llamada o este pantallazo exigiéndote dinero a cambio de desencriptar tu información. Este caso se documentó en 160 días, ¿no? Esta empresa recibe el ataque que dejó paralizadas sus plantas de producción de toda Europa y Estados Unidos. Wow. Y dejó offline a 35,000 empleados. Ay, Dios. La primera reacción que tuvo pues el management fue decir, apaguen todos sus computadoras, ¿no? Porque el virus y el ataque seguía extendiéndose. Y le pidieron a todos los empleados, ojo, empezar a trabajar desde sus dispositivos personales, abriendo otra brecha para la mafia, ¿no? Esto pasó en los primeros 6 días. Siguiente reacción, para poder recuperar la información, se pusieron a imprimir todos sus registros para ponerlos en salvaguarda, ¿no? Imagínense lo que significa,
si yo me pongo a pensar en imprimir las fotos de mi computadora personal, lo que significa para una empresa imprimir todos sus registros, porque ve cómo va avanzando la encriptación según siguen hablando, ¿no? Mientras tanto, siguen las alertas de, y si no pagas en 2 horas, se va a duplicar el monto. Finalmente, es hasta como el día 40 o 50 que logran volver a operar, ¿no? De forma parcial. Al final, para el día 160 vuelven a la normalidad, ¿no? Estoy como haciendo un resumen del caso. Pero le costó $65 millones a la empresa el ataque, de los cuales su seguro, porque hoy en algunos países tú puedes comprar un seguro, cubrió solamente 1.5. Wow. Y todavía el management dijo, nos salió barato. ¿Por qué? Porque no solo está en juego esa información que pierdes o el estar no operando, sino también tiene que ver tu prestigio como empresa, ¿no? O sea, cuando eres atacado y se sabe, porque pues hoy esto sale a las noticias y en Twitter y demás de inmediato, pues está también la reputación, ¿no? Imagínense que le pasara a Adele, ¿no? Y, o sea, toda la credibilidad sobre seguridad y sobre tal se iría a la basura. Entonces, ese es un ataque real, esos son los tiempos reales. Y es por eso que las empresas, les decía yo, decía este analista, deben empezar por trabajar una cultura de seguridad que debe nacer desde la dirección, desde los objetivos más altos, en un trabajo junto con comunicación y recursos humanos para entrenar al capital humano sobre el riesgo. Hoy es un riesgo tener, como hacíamos antes, ¿no? Porque me confieso, también lo hice, tener un post-it con tus contraseñas pegadas sobre tu escritorio, ¿no? Eso le abre la puerta a cualquiera, no solo a tu información, sino a toda la de la empresa. Y pueden haber secretos industriales ahí, pueden utilizar y luego tú puedes acabar involucrado, ¿no? Entonces, tienes que educar a la empresa, pero luego tienes que construir también estas capas de seguridad. Yo siempre, y interrúmpanme porque me arranco con el tema que me gusta, pero yo siempre hago la comparación con un coche, ¿no? Cuando tú te compras un carrito, no importa si es una carcacha o un carro de lujo, ¿no? Es un esfuerzo comprar ese carro, ¿no? En general, yo no conozco a nadie que diga, ay, pues hoy me compro uno y lo tiro mañana, ¿no? Claro. Entonces, significa un esfuerzo. Ese precio que tú le pones es el valor que tiene el auto. Entonces, dependiendo del valor que tenga para ti, y ojo, hagamos la equivalencia del auto, puede ser tu información. Son las capas de seguridad que tú le pones. Si es un carro que comprarle un seguro, pues a lo mejor te sale más caro que el mismo coche, pues a lo mejor le pones, ¿sabes? Unos birlos antiasalto, unas micas, y pues le echas la bendición en las noches y ahí quedó, ¿no? Pero si es un auto, pues que necesitas tener asegurado porque no lo puedes reponer fácilmente, pues te compras un buen seguro. A lo mejor sí es muy importante para ti porque tienes que estar viajando todos los días de Pachuca a la Ciudad de México, por decir algo, pues necesitas tu cochecito, ¿no? Para ir a trabajar y por tus hijos a la escuela. Pues compras un seguro que aparte te garantice que en caso de que se roben tu coche te van a dar uno mientras lo encuentran o mientras te pagan, ¿no? Entonces, las formas de ir protegiendo el coche o la información se van haciendo más sofisticadas, les vas poniendo más capas de protección de acuerdo al valor que tú le das a ese auto, a esa información. ¿Qué pasa cuando todo eso falla? Y es ahí donde nosotros en Dell creemos que tenemos forzosamente que concientizar a las instituciones, a las empresas, de tener pues, esa póliza de seguro, ¿no? ¿Qué pasa si me roban lo más valioso para mí? Si soy un banco, pues puede ser mi lista de cobranza y mi lista de cuentas en el haber, ¿no? Pero si soy una refresquera, pues a lo mejor son las fórmulas de mi... Claro, de la bebida, correcto. Si soy una entidad gubernamental, pues a lo mejor son datos confidenciales sobre los contribuyentes o sobre... ¿Saben? La información puede ser... Nosotros le llamamos el último latido, o a mí me gusta llamarle el ADN de la empresa. Esa información que si la pierdo, estoy perdido y mejor cierro las puertas. Esa es la información que vamos a poner en algo que nosotros llamamos una bóveda aislada. Esa bóveda aislada lo que va a hacer es hacer una copia, pero no solo la va a copiar de forma inmediata, sino que va a levantar un muro de aire, por así decirle, de forma automática, para que esa información quede totalmente aislada. Entonces, una vez que está aislada,
vamos a analizar también qué tipo de información es la que estoy copiando a mi bóveda. Porque hoy hay muchas soluciones en el mercado que lo que te dicen es, haces una copia, le pones air gap, ¿no? Porque así es como le llaman a la industria, y estás salvado, ¿no? Pero no. Normalmente un hacker te va a atacar de atrás hacia adelante. Es decir, primero va a encriptar tu sitio de disaster recovery, después tus respaldos, y va de atrás hacia adelante porque sabe que es lo primero a lo que vas a recurrir. Entonces tú puedes haber hecho todas tus copias a una cinta, por ejemplo, y cuando quieres recuperar la cinta resulta que está igual de encriptada que la que tienes en vivo. Entonces, esta información, lo que hace esta solución de Dell es, a través de inteligencia artificial, analizar los datos que estoy copiando y hacer un patrón de cambios y analizar, ¿saben? Si mi archivo, pues, normalmente, ¿no? Claro. Era de 3 páginas, ¿no? Por poner un ejemplo así muy coloquial, y ahora de repente es de 500, pues hay que analizar por qué es tan grande. ¿No? Algo ocurre ahí. ¿Cuántos cambios sufrió? ¿No? Porque si me lo encriptaron, seguro cambió muchísimo, ¿no? Entonces analizas la calidad de la información que estás copiando y entonces puedes garantizar que eso que estás copiando realmente te va a servir para recuperarte. Mi jefe siempre dice, lo importante no es hacer un respaldo, lo importante no es tener un disaster recovery, lo importante es recuperar la información, ¿no? Porque si lo haces para cumplir con un ISO o con una norma, ¿no? Y ponerle palomita, pues esperemos que nunca te veas en el caso de tener que recuperar, ¿no? Oye, entonces, sí, completamente. Donde este tipo de soluciones se diferencian. No, totalmente. La verdad es que sí, y perdón, Ángel, nos estás dando datos duros impresionantes, Alfredo, de todos los casos o los ejemplos que nos pusiste, creo que quedan más que claros. Y me gustaría un poquito que nos contaras de la ciberresiliencia. La verdad es que es un término que ha empezado a escucharse mucho, pero no todos sabemos muy bien qué es, con qué se come. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, me encanta que me preguntes, porque si algo caracteriza a Dell es que siempre somos muy vanguardistas en empezar a hablar de estos temas. Nosotros en conjunto con ustedes, hace 5 años más o menos, empezamos a hablar de este tema de cybersecurity, que luego evolucionó a cyber recovery. Y la gente nos veía como unos bichos rarísimos, ¿no? De eso jamás va a pasar, ¿no? Y hoy vivimos en un mundo donde el presidente de los Estados Unidos, ¿no? El hombre más poderoso del mundo, le dice a su sector empresarial, más vale que se hagan cargo porque es una amenaza real, nos están atacando de todas partes y necesitamos podernos recuperar. Cuando este es un tema tan grave, las empresas, tiene que ver con lo que hablamos al principio, tienen que reevaluar si realmente lo importante es, como decía yo, cumplir con un ISO, ¿no? O poder recuperar la información. Ciberresiliencia es justamente eso, es la capacidad no solo de recuperar la información, sino de poder gestionar la seguridad y la información de tal forma que no solo sobrevivas a un ataque, sino que puedas seguir operando y tu prestigio y nombre de empresa salgan pues, victoriosos de la batalla, ¿no? Eso es la ciberresiliencia. Entonces, cuando hablamos con instituciones, la gente tiene que empezar a pensar en, no se trata de proteger un archivo, se trata de proteger el nombre de la empresa, se trata de proteger y garantizar que yo le voy a poder seguir dando servicio a mis clientes sin que se vean afectados o que la afectación se minimice y se reduzca, porque imagínense lo que es tener tus plantas paradas, no puedes recibir pedidos, o sea, vas directo a la bancarrota. Y eso es lo que busca un cibercriminal, llevarte al límite de tal forma que pagues. Y esto es como las películas de aeropuerto de los años 80, ¿no? O sea, si tú pagas, estás cooperando con la mafia. Entonces tú puedes verte incluso involucrado en un escándalo. Hace poco, un cliente, fue un caso publicitado, ¿no? Que tenía unas herramientas de la competencia, pues dijo, yo no voy a pagar, y nuestro competidor terminó pagando porque pues, no sirvió su solución. Entonces se hizo un escandalazo porque cooperaron con la mafia, ¿no? O sea, estás cooperando con, pues, siguiendo la moda, con terroristas de la información. Oye, y me encantó ahorita lo que acabas de mencionar, Alfredo. Sobre todo por la relación, ¿no? Como Dell y Alestra llevamos más de 15 años ya de relación y tenemos por ahí un portafolio muy bueno que va hasta soluciones de centros de datos, ¿no? Y ahorita mencionaste con el tema de ciberresiliencia un término que es cyber recovery. ¿Qué es el cyber recovery? ¿De qué va? ¿Y de qué manera puede impactar positivamente a las organizaciones?
Pues, de alguna forma lo expliqué ya, no quería yo hacer un comercial, pero ya que me abres el espacio, esta solución de la que yo hablaba, donde lo que está ofreciendo hoy en general el mercado, pero ojo, la única solución que está certificada por Shelter Harbor. Shelter Harbor es una institución, imagínense hace 10 años, tipo los Pink Elephant y estos, que garantizan como procesos y procedimientos. Shelter Harbor es aquella institución que certifica los procesos de las entidades financieras en los Estados Unidos. Siempre van 2 años adelante de nosotros, 3, ¿no? La realidad es que pues, cuando veas la barba de tu vecino cortar, pon la tuya a remojar. Y entonces, pues tenemos que voltear a ver qué están haciendo otros países para nosotros estar cubiertos. Entonces, la solución de Cyber Recovery, que es la única certificada por Shelter Harbor, es justamente lo que les contaba yo. Se trata de hacer esa copia del último latido de la empresa, del DNA de la empresa, y ponerlo en una bóveda aislada. ¿Qué significa aislada? No significa que le voy a desconectar el cable, ¿no? Para tenerla offline o que la voy a apagar, sino con una capa de software que de forma automática y transparente crea esa desconexión y hace todo el análisis de la información que yo les decía, de tal forma que garanticemos que la información que se está copiando está salvaguardada y es de calidad. Okay. Normalmente las empresas instalan esta bóveda como un secreto corporativo, porque evidentemente si es de uso común, pues todo el mundo va a saber que eso existe y entonces va a volver el target de los ataques. Incluso si un empleado enojado porque lo despidieron o porque no lo promovieron, sabe que existe, pues puede fácilmente vender esa información por medio de la existencia, si no es que cooperar con el crimen, ¿no? Entonces, se maneja como una estrategia, pues, confidencial dentro de la empresa. Hay empresas que han decidido instalarla en la oficina del director general o del dueño, ¿no? Y solo tienen acceso el dueño y el director de sistemas. Y la cosa es que, les digo, depende como el coche, ¿no? O sea, si le pones una mica nomás o le compras un seguro. Lo mismo pasa acá, o sea, dependiendo de la información. Pero estamos hablando que en esa bóveda vas a poner no una copia de todo, porque eso es hacer un data center alterno. Esto es lo que te va a salvar en caso de que como el Titanic se está hundiendo y que quede un bote salvavidas, ¿no? Okay. De eso se trata Cyber Recovery. No es una solución en cajita, ¿no? Así de aquí te mando 5 Cyber Recoveries. Es una solución que se construye de la mano con ustedes. Hacemos la consultoría, vemos cuál es esa información que se tiene que guardar y entonces diseñamos el tamaño y lo dimensionamos. Esto hace 5 años parecía un sueño. Hoy en Latinoamérica ya tenemos casos y les sorprendería saber que los primeros proyectos de Cyber Recovery no se vendieron a los grandes corporativos, sino a aquellas empresas medianas que son más vulnerables, ¿no? Órale. Porque yo digo, Disney se va a recuperar siempre, ¿no? Taborga Enterprises, pues a lo mejor la pasa un poquito más difícil, ¿no? Si no es que muere. Sí. Entonces, eso es lo que tienen que cuidar todas las empresas de cualquier tamaño. Regresando al número de Forbes, un ataque cada 11 segundos, ¿no? Entonces, pues probablemente ya estoy en la lista, ¿no? De algún hacker o de algún cybercriminal o de alguna, de algún ataque de ransomware. Blanco de algo. ¿No? Ajá. Si no es que ya lo recibí, no me di cuenta, ¿no? Claro. Sí. Esto es Cyber Recovery, o sea, contestando tu pregunta. Buenísimo. No, buenísimo. Oye, Alfredo, y por ejemplo, ¿es viable o posible aprovechar la infraestructura existente de las empresas para implementar Cyber Recovery? Pues mira, la realidad es que como se trata de construir una bóveda aislada, pues no puedes estar compartiendo con un servidor que ya tienes en tu data center, ¿no? Entonces, sí implica construirlo. Hay formas también de hacerlo en la nube, ¿no? Vale. Y se analizaría como caso por caso, dependiendo de qué es lo que se quiera construir. Buenísimo. Ok. Pero sí, digamos que en dado caso sí es posible, sin embargo es una evaluación caso por caso, de acuerdo al cliente, tamaño, operación, etcétera. Y es que me ponen el tiro a gol y entonces tengo que hacer un comercial, pero normalmente el approach de Dell, ustedes lo conocen, nunca ha sido de pesca lo que tienes, échalo a la basura y entonces te voy a vender todo mi stack. Nosotros desde que éramos Data Domain, nos hemos distinguido por tener tecnología agnóstica. O sea, nuestra tecnología, ya sea el software, el hardware, hablan con la tecnología existente. Entonces,
Tenemos clientes, por ejemplo, que respaldan en un mismo data domain su mainframe, sus open system, ¿no? O sea, y conviven todo en un mismo ambiente. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es eficientar los procesos, ¿no? Si tienen la información en la nube, pues buscamos también que el costo de tener las cosas en la nube se reduzca, y entonces a través de la duplicación mandamos mucho menos información a la nube, porque la nube al final, ustedes saben, pues no es solo el almacenamiento, sino es también el tránsito y demás. Entonces ayudamos a que pues esta visión que es la nube y esta visión de seguridad pues, se vuelva mucho más alcanzable para cualquiera. Excelente, Alfredo. Oye, hay una pregunta que no puede faltar. Sí quisiera que todos nuestros escuchas también pudieran tener este contexto, y es sobre los 5 consejos claves que tú le podrías dar a los tomadores de decisiones para que puedan establecer una estrategia de ciberresiliencia en su organización. ¿Cuáles serían esos 5, Alfredo? Ok, a ver, el primero lo mencioné durante la conversación, es la construcción de una cultura de la seguridad. Una cultura que no es solo responsabilidad del área de sistemas, ¿no? Es algo que tiene que fluir desde el liderazgo de la empresa e irse construyendo de la mano con recursos humanos, con comunicación, porque necesitamos que todos los empleados estén comprometidos y entiendan el riesgo que existe. Ese es el primero. El segundo, y este viene de que mucha gente me dice, entonces tengo Cyber Recovery, ¿puedo tirar ya todo lo demás a la basura? No. Ese es el último bote salvavidas, ¿no? Entonces, hagamos una evaluación de cómo estamos hoy en términos de seguridad perimetral, qué tipo de equipos tengo, porque también mientras más viejos sean los equipos son más vulnerables, ¿no? Tenemos que mantener, por ejemplo, los sistemas operativos y demás con los parches más actuales, etcétera, ¿no? Entonces, no descuidemos la parte de seguridad en las terminales, en los endpoints, en el edge, y por lo tanto sigue siendo importante nuestro antivirus, nuestro firewall y ese tipo de estrategias. Claro. Lo mismo pasa, y es el tercero, con la seguridad perimetral. Esto es algo que se viene hablando hace 20 años en la industria. No todo el mundo debe tener acceso a todo, ¿no? Y el ejemplo más claro es, pues, no todos los empleados deben tener acceso a los registros de nómina en una empresa, ¿no? Entonces, esto funciona hacia cualquier tipo de información. Entonces, controlemos quién accede y tengamos controles de acceso. Cuarto, definitivamente una estrategia de respaldo, ¿no? Si hay un terremoto o un ciberataque, seguramente sería importante tener una estrategia de respaldo, ya sea en la nube, que creo ofrece muchos beneficios, utilizando la tecnología más moderna. También me sorprende todavía cuando hay gente que me dice que hace sus respaldos en cinta, ¿no? Si no te lo exige tu ente regulador, ¿saben? Es como que me digas que tu colección de música la tienes en cassettes, ¿no? Claro. Nadie hoy, ¿no? Entonces, hablemos de la nube, hablemos de tenerlo digital, en tecnología flash, ¿saben? Un data center moderno, que es un concepto que era parte de la transformación digital, ¿no? Y el último, pues, ¿qué pasa cuando todos esos otros 4 fallan? Y es la necesidad y la imperiosidad, si me permiten el término, de tener una bóveda aislada. Esa es bóveda que se pueden elegir los fabricantes, pero Dell es la única que ofrece esta Cyber Recovery con un approach tan completo como el análisis de la información que haces, el air gap de forma automática y transparente, sin una bóveda de ese tipo, y es un poco un slogan que tenemos hacia adentro ahora, es todo mundo necesita una bóveda. ¿Por qué? Porque todo mundo hoy es susceptible a un ataque cibernético, ¿no? Entonces, esos serían los 5 consejos que yo daría. Ay, muchas gracias, Alfredo. La verdad es que Ángel y yo estamos encantados con la conversación. Desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. Gracias ahí, Alfredo, por la conversación. La verdad estuvo buenísima. El tema de último bote salvavidas me parece increíble, el concepto. Pero bueno, lo que no me gusta de las grabaciones es que nos tenemos que llegar al final. Entonces, Alfredo, en este punto de la conversación te pediríamos si quieres dar alguna conclusión para nuestros escuchas acerca de lo que acabamos de platicar el día de hoy y a otros puntos relevantes. Como conclusión, quisiera yo hacer un poquito una recapitulación de lo que hablamos la última media hora. Hoy vivimos en un ambiente con una fuerza de trabajo repartida, ¿no? Tuvimos que mandar a la gente a trabajar a sus casas, mucha gente decidió salirse de la ciudad, y lo vimos, empezamos a hacer el súper, la escuela, todo a través de una computadora. ¿Qué pasa? Que eso abre puertos y puertas y nos hace más vulnerables. Ahora,
no podemos decidir mañana apagar nuestras computadoras y tenerlas offline, porque eso no es real y eso no funciona. Los negocios se paralizarían. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es cambiar nuestro enfoque de seguridad e ir construyendo las distintas capas de seguridad, ¿no? Desde qué equipo de cómputo utilizo hasta una bóveda aislada, ¿no? Claro. Y justamente en esta conversación que tenía yo la semana pasada con este analista que les mencionaba, decía, a ver, la realidad es que si yo googleo, soluciones hay un montón, pero en esto sí hace una diferencia con quién trabajo y a quién selecciono como proveedor. Y es ahí donde yo quiero regresar a lo que decías. Ustedes y nosotros tenemos más de 15 años trabajando juntos. Hemos ido ayudando a los clientes a transicionar desde que hablábamos de la jornada hacia la nube hasta hacer de la nube una realidad, ¿no? Y ayudamos al cliente tampoco empujándole solo a la nube. Podemos hacer una combinación increíble, híbrida, de qué información puede seguir en su data center, qué nos traemos hacia la nube. Y hoy yo diría, pues se vuelve Alestra un socio pues, único en cuestiones también de cómo construir ese nuevo approach a la seguridad, ese nuevo enfoque hacia proteger la información, no solo con un antivirus, sino hasta las últimas consecuencias. Y lo más importante, como decía yo, que siempre dice mi jefe, no solo poder cumplir con una norma o con un requerimiento de un auditor, sino poder decir, si mañana yo recibo un ataque, puedo colgarle la llamada que recibí pidiéndome un rescate, ir a mi bóveda de seguridad y rescatar ese latido último de la empresa, y entonces seguir operando, ¿no? Claro. Preservar el prestigio, preservar la información y sobre todo seguir dando el servicio que le tenemos que dar a nuestros clientes. Entonces, sí hace una diferencia con quién, ¿no? Y yo les diría, pues acérquense con esta dupla. Muchísimas gracias, Alfredo. La verdad es que esa conclusión también está buenísima, todo está buenísimo. Nos gustó en verdad muchísimo. Ángel empezaba o inició más bien el capítulo mencionando que teníamos un rockstar y así fue. Entonces, te vamos a invitar a trabajar con nosotros, por favor, para que nos apoyes con las entrevistas. Pero la verdad lo disfrutamos mucho. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos tenerte próximamente como invitado. Y no sé, Ángel, si quieras añadir algo. No, por supuesto, me quedé encantado con la conclusión que dio Alfredo. Importante que podamos ver como organizaciones el tema de la estrategia de ciberseguridad de una manera integral, ¿no? Y que bueno, pues puedan escuchar este episodio y el resto de los que hemos ido publicando, ¿no? Y nada más que agradecerle a Alfredo el tiempo por habernos pedido con este TechCast. Yo agradezco a Alestra por la invitación. Espero de verdad estar de nuevo por aquí. Y ahora que estamos en ambiente olímpico, pues decir que somos una dupla única. Es como que juntábamos a Jovovich con la Serena Williams o con alguien así, ¿no? Es una combinación ganadora. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Buena tarde. Bueno, pues llegamos a la parte final. La parte que nos duela. La verdad es que tuvimos una charla sumamente interesante con Alfredo. Estamos muy contentos y muy contentos también de recibir todos sus comentarios. Entonces, por favor, cualquier duda o comentario que tengan, no duden en escribirnos a Ángel o a mí. Nosotros los podemos apoyar con muchísimo gusto. Gracias también por compartir los episodios, por escucharlos y no se olviden de seguirnos, de darnos sus likes en Alestra MX. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a Tibri, a todos nuestros escuchas y no se pueden perder el siguiente episodio porque vamos a hablar acerca de interconectividad entre nubes, entonces va a estar buenísimo. Va a estar muy bueno. Gracias a todos y cuídense. Nos vemos.